Buenas tardes, nuevamente estamos en este lugar compartiendo este momento precioso donde vamos a escuchar la santa palabra de Dios. Un momento donde estamos todos unidos en espíritu, aunque estamos alejados en distintos lugares, pero conectados con la magia de la tecnología. Así que estamos todos conectados, escuchando, o esperando escuchar la voz de nuestro Señor. Y hoy viene una palabra hermosa para mí, porque me ha ministrado muchísimo, y quiero compartirlo con ustedes, porque se refiere a situaciones que nosotros hemos vivido, hemos superado, y siempre tomados de la mano del Señor, confiando en su gran amor y fortaleciendo nuestra fe, poniendo toda nuestra confianza en Él. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 22, y solamente unos poquitos versículos, del 31 al 34. Así que, saben que en el capítulo 22, está describiendo prácticamente los últimos momentos del Señor en la tierra, los últimos días antes de la crucifixión, donde Judas va a traicionarlo, tramó esa traición con los sacerdotes, con los principales sacerdotes, pero también Jesús planeaba la última Pascua. También instituyó la cena del Señor. Anuncia la traición, pero también anuncia la posición que van a ocupar en el futuro reino. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro de la última cena? Siempre nos vemos en los cuadros, pero mentalmente podemos posicionarnos en ese lugar y uno puede observar al Señor hablando con amor, con ternura, que nada hacía presagiar que era su última noche. Solamente Él lo sabía. Y a uno lo estremece eso, lo estremece de emoción, de ternura. No podemos siquiera alcanzar a comprender ese gran amor del Señor. Hablaba con tanta naturalidad que los discípulos estaban atentos escuchando. Pero después que anuncia Él del lugar que los apóstoles iban a ocupar en el reino, cambia el tema y se dirige a Pedro. Y vean lo que dice en el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, 2 veces, pero el Señor le había cambiado el nombre a Simón. Simón era cuando él todavía no conocía a Jesús, cuando no estaba todavía dispuesto a seguirlo. Y eso trae a nuestra memoria también que nosotros teníamos otro nombre en la parte carnal. No éramos hijos de nuestro Señor. No nos conocíamos como hermanos de Jesús. Y uno se pregunta, ¿qué quiso decir? Cuando nos remitimos a su parte carnal, antes de que Él conociera a nuestro Señor Jesús, se refería a esa parte carnal que también nosotros tuvimos en algún momento. Pero cuando le recuerda eso, como si dijera, ¿te acordás cuando no me conocías? Algo así. Y le dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. ¿Se imaginan ustedes? Que el Señor diga eso, estaba sabiendo lo que iba a pasar. Pero también
tengamos presente la palabra del Señor, porque no solamente era para Pedro, también es para nosotros. ¿Sabe que el enemigo de las almas no tiene poder sobre nosotros si el Señor no le permite? Eso tiene que darnos a nosotros la suficiente seguridad de creer en el Señor y saber que Él nos cuida, a pesar de conocer todas nuestras fortalezas y todas nuestras debilidades. Él le pidió permiso para zarandearlo. También cuando nosotros estuvimos pasando por dificultades, eso es la zaranda. Las dificultades, los problemas, el desamor, el engaño, la falta de fe, la traición, el desamor, las pérdidas. El Señor muchas veces permite esa zaranda en nuestras vidas. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Señor, yo le estoy siguiendo igual que Pedro. Está ahí, es fiel. Y él sabe que Pedro es fiel, pero sabe que también en algún momento va a salir esa parte carnal y lo va a ayudar. Cuando pasamos situaciones adversas, situaciones que hacen que nosotros nos sintamos mal, que estemos tristes, que estamos dolidos, defraudados, desengañados. Y muchas veces perdemos la fe o se debilita nuestra fe y comenzamos a poner excusas, nos alejamos del Señor, que es una manera de negarlo, alejarnos de escuchar su palabra, alejarnos de leer el libro, alejarnos de pedir consejo a nuestros padres espirituales, de congregarnos, de escuchar su santa palabra. Entonces a veces Él permite eso, porque si nosotros venimos a escuchar su palabra, vamos, nos congregamos, salimos, pero después, ¿qué hacemos? ¿Qué escuchamos? ¿Cómo reaccionamos ante esas circunstancias adversas? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que hablamos? Y muchas veces esa zaranda hace que salga de nosotros cosas que tenemos muy oculto, que a veces ni nosotros mismos sabemos que está guardado. En lo más íntimo, en lo más profundo, ese orgullo, esa autosuficiencia. Y uno dice, no, si el Señor a conmigo. Sí, es verdad, pero no tenemos que ser orgullosos, tenemos que ser humildes, depender de Él, porque a Él no le gustan los soberbios. Y a veces no nos damos cuenta, y eso está ahí dentro nuestro. Entonces Él permite esa zaranda. Hace como nosotras, cuando estamos en la cocina, que lanzamos la harina para sacar los grumos. Él permite esa zaranda, esas dificultades, esas angustias, esos pesares, para que nosotros aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser transformados por el Señor y aprender a depender única y exclusivamente de Él. Por eso a veces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Le va a permitir? A veces el Señor permite eso, pero ¿para qué? Para pulirnos, para que brillemos, para que nuestra luz siga alumbrando con más intensidad. Por eso permite esas cosas. Pero continuamos con la lectura que dice, para zarandearos como a trigo, pero en el otro versículo dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahí está la respuesta.
Sí, Él va a permitir esa zaranda. ¿Pero para qué? Para que nuestra fe no nos falte. Él rogó, Él oró por nosotros y sigue orando por nosotros. Sigue orando, nos sigue fortaleciendo. El Señor ha orado. Nosotros a veces oramos por nuestros hermanos, por nuestras congregaciones, y muchas veces nos olvidamos de orar por nosotros. Pero el Señor ya oró por nosotros. Él dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Así que cuando nosotros sintamos que estamos pasando esas zaranda, esas dificultades, los problemas, el desengaño, el amor, la angustia, la falta de trabajo y un montón de cuestiones más que hacen que nosotros como seres humanos comencemos a debilitarnos en la fe, tengamos siempre presente que el Señor ya oró por nosotros. Tenemos nosotros el Señor que con su amor Él ha orado, intercede por nosotros. Tengamos siempre presente. Por eso dice, para que tu fe no falte. Pero vean también en el mismo versículo que dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso podemos saber. Uno a veces leyendo así no entiende, pero el Espíritu Santo nos revela qué quiere decir eso. Y lo que hemos pasado, esa zaranda, esa sacudida en la vida, y nos acordamos de que el Señor ha orado por nosotros y que está intercediendo para que nuestra fe no nos falte, sabemos que cuando volvemos, o sea, cuando nos levantamos, cuando ya fuimos tamizados, nos caímos, nos levantamos, suplicamos, y ahí volvemos. Volvemos y nos damos cuenta de que el Señor nos transformó. Volvemos transformados, con más fuerza, y estamos preparados con esa transformación para fortalecer a nuestros hermanos, como le dijo el Señor a Pedro, que tiene que fortalecer a sus hermanos. Confirma a tus hermanos. Es lo que hacemos. Si nosotros no transitamos un camino espinoso, nunca podemos saber cuando pincha ese camino. O cuando pasamos un desierto. ¿Sabe lo que es caminar sobre la arena caliente o la tierra caliente, descalzo? ¿Cómo quema la piel? Solo el que transitó esos caminos lo sabe. Y cuando nosotros nos encontramos con hermanos que están transitando también ese camino, podemos comprender, saber el dolor que tienen, saber cuánto pesa ese sufrimiento, pero también sabemos cómo podemos ayudarlos, cómo podemos confortarlos y hablar de nuestro Señor y decirles que el Señor es el que nos levantó, es el que nos restauró, es el que nos transformó y el que está permitiendo que caminemos su camino, fortalecidos nuevamente, a pesar de las circunstancias, confiando en el Señor. Es lo que le dice a Pedro. Pero vean ustedes qué dice en el siguiente versículo. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vean lo que es el ser humano, el hombre como género del ser humano.
confía en su fuerza física, la autosuficiencia, más cuando uno es joven, depende pura y exclusivamente de su fuerza. Y él le dice, no, te voy a acompañar, pero en su inmenso amor, porque a pesar de que el Señor sabía de que él lo iba a negar, también sabía que él era fiel. Pero su parte humana, como nosotros, sí. No, si yo puedo, claro que sí que podés, claro que sí, pero no solos, no solos. A veces no nos damos cuenta o no tenemos presente que es el Señor el que nos acompaña y el que nos da esa fuerza para que nosotros podamos realizar todas las actividades que podemos hacer. Él dice que lo voy a acompañar hasta la muerte. A veces hablamos cosas que no sabemos que después se cumplen, porque lo que dijo Pedro se cumplió después. Él caminó 3 décadas más después que se equivocó y murió por el Señor. Pues a veces tenemos que tener bien presente cuando abrimos la boca qué es lo que hablamos, cómo hablamos y si somos guiados por el Espíritu Santo para hablar. Tenemos que detenernos a pensar primero antes de hablar. Pero como sabemos que Pedro era efervescente, era la persona que siempre respondía por todos, era la voz cantante de los 12 discípulos. Los discípulos venían a él y le decían, Pedro, esto, y él iba y era la voz de los demás. Él era el representante de cada uno, iba siempre al frente, era el primero, pero desgraciadamente también va a ser el primero en negarlo. Vean ustedes que dice si no, toda muerte. Y le dijo en el otro versículo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y analicemos este versículo, porque cuando él estaba advirtiendo a Pedro que lo iba a negar, porque Satanás le había pedido para zarandearlo, no le dijo Pedro, le dijo Simón, Simón, le estaba hablando a la carne, a la parte humana, pero acá le está hablando al hombre espiritual, a Pedro, porque él le puso ese nombre, Pedro. Y también de esa misma manera nos habla a nosotros. De la misma manera, ya nos dio el nombre, somos sus hijitos, somos sus hijos. Y cada uno tenemos un nombre que solamente Él lo sabe. No es el nombre que nuestros padres carnales nos dieron. Tenemos ese nombre espiritual con el cual el Señor nos nombra, nos llama y habla a nuestro espíritu. Que me niegue. Ustedes se imaginan que la cabecita de Pedro jamás se hubiera imaginado que él podía negar a su Señor. Él, tan fiel, estaba siempre dispuesto. Él siempre estaba haciéndolo. Pero jamás. Y también a veces nos pasa a nosotros. ¿Saben cómo lo negamos nosotros a nuestro Señor? Cuando nosotros nos enojamos por las diferentes circunstancias llamadas zarandeo, nos enojamos. Nos enojamos con nuestros hermanos, no me comprenden, no entienden, no me consuelan, nos autocompadecemos, le echamos la culpa a Dios. Dios no me responde, Dios no está conmigo, no me acompaña. Es una manera también de negarlo. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a alejarnos.
no nos congregamos más, buscamos excusa, vamos a otro lugar, a ver si me dicen lo que yo quiero escuchar, no lo que el Señor me dice, me vas a negar. A nadie nos gusta eso, que nos digan que somos humanos, que somos imperfectos, que el Señor sabe que nosotros somos débiles, pero nosotros no sabemos lo débiles que somos. Nos creemos autosuficientes, decimos, Señor, te voy a seguir. Y al primer zarandeo no me congrego más. El Señor no me escucha. Estoy orando, no me escucha. Y lo estamos negando. Y ese zarandeo va a seguir, porque el Señor sabe lo que somos. Sabe que somos luz, sabe que somos sal. Lo dice en su palabra. Tenemos que alumbrar a nuestros hermanos, alumbrar el camino, alumbrar con su palabra, fortalecer a los que están débiles, levantar al caído, comprender, abrazar, escuchar. A veces no es fácil escuchar. Yo considero que es, y eso no, en opinión personal, el escuchar es una virtud, porque escuchar y poner el corazón y ponerse en el lugar de esa persona, comprender qué es lo que le está sucediendo y darle la palabra justa, precisa que el Señor nos envía, a veces no es fácil. Pero qué placer cuando nosotros recibimos esa revelación del Señor y estamos levantando a ese ser caído. La enseñanza que se congregue, que el Señor entiende, que la situación que está pasando es pasajera. El Señor ha permitido, pero ¿para qué? Para el que no lo conoce, comience a conocerlo. Y para el que ya lo conoció y lo negó, regrese a su casa. Hoy vemos desgraciadamente muchísimos hermanos apartados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando esas arandas, son tentaciones. Y entonces el Señor, cuando permitió esas arandas, ¿cómo respondimos nosotros? ¿Cedimos a la tentación? ¿O le seguimos al Señor? Le decimos, Señor, quita la tentación de mí. Señor, mostrame, fortaleceme. Él dice que nunca nos va a dar una carga más pesada que el que no podemos llevar. Y tampoco nunca nos va a dar una tentación más grande del que nosotros podamos soportar. Cuando aprendemos a depender del Señor, aprendemos precisamente que tenemos fe, toda la confianza puesta en el Señor. Y una vez que transitamos ese desierto, cuando terminamos de ser zarandeados, salimos transformados, salimos brillando nuevamente. Es lo que el Señor desea. Porque miren qué sucedió con Pedro, lo dicen las Escrituras. Él sí lo negó, ha llorado porque recordó lo que le había dicho nuestro Señor, que Él le iba a negar. Pero volvió transformado y su fe tan fortalecida que en el día de Pentecostés, el baño del Espíritu Santo hizo que en el primer sermón se convirtieran 3.000 personas. Pudo hacer señales y prodigios, sanar enfermos, liberar a los que estaban endemoniados. Es lo que hace el Señor. Cuando somos transformados, después que pasamos a zaranda que Él permitió, salimos transformados. Y hacemos, como dice su palabra, mayores cosas haréis. Solamente tenemos que creer, confiar en el Señor. El Señor es fiel. El Señor lo único que quiere
es que nuestra fe sea fortalecida, porque también dice su palabra, que si no tenemos fe, no somos agradables a Él. Por eso, cuando estemos pasando circunstancias adversas, tenga el nombre que sea una circunstancia de enfermedad, de tristeza, de pérdida, de falta laboral, de un divorcio, de una pérdida humana, de lo que fuera una circunstancia adversa que hace que nosotros, como seres humanos, suframos, porque somos seres humanos, amamos al Señor, creemos en el Señor, tenemos fe, pero también somos humanos y el dolor se siente. El dolor duele, y cómo duele, pero tenemos que pensar que somos transformados y que mayores cosas vamos a hacer en su santo nombre. Así que, hermanos, aquellos que han pasado esta situación, este zarandeo que hizo te negaras al Señor y que te aleje de Él, te invito a que vuelvas a su casa. Estás escuchando detrás de las redes, pero tenés que volver a escuchar dentro de su casa. Recibir la unción del Espíritu Santo en su casa es diferente a recibir cuando escuchas el mensaje. Ya lo negaste, volvé, porque el Señor oró por ti, oró por mí, oró por todos. Él es nuestro intercesor y te está esperando, así para transformarnos como lo transformó a Pedro, para que mayores cosas hagamos, para que hagamos milagros, señales, prodigios, no como hizo Pablo, pero lo haremos de otra manera, como al Señor le place. Solamente tenemos que estar dispuesta a regresar. El Señor está esperando a sus hijos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor y darle gracias por su santa palabra? Señor Dios y Padre amado que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor. No nos dimos cuenta, Padre amado, de que por diferentes circunstancias, también como Pedro, Señor, te hemos negado. Nos hemos alejado, Señor. Dejamos que nuestra parte humana fluyera. Padre, te pedimos en este momento, por todas y cada una de las almas que están escuchando, las que se han alejado porque creen que no son dignos de regresar. Pero hermanos, son hijos de nuestro Señor. El Señor nos ama y sigue orando por nosotros. Comencemos a orar también nosotros, por nosotros mismos. El Señor está esperando para transformar. Y también esperan los hermanos que se han alejado para que los reconfortes, para que lo levantes, para que lo abraces, para que lo escuches y que le digas en este abrazo, aunque no le digas una palabra, pero con ese abrazo, este abrazo es del Señor. Te amo, hijito, te amo, hijo mío, como nos dice el Señor. Padre Santo Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tocaste nuestros corazones, tocaste nuestras vidas, nos transformaste, Señor. Somos hoy, Padre amado, el resultado de tu amor. Y seguimos, Señor, sembrando amor en tu santo nombre. Padre, te pido por todos y cada uno de los hermanos que están escuchando, los que después van a escuchar, Señor, bendice sus vidas, toca sus corazones, toca sus mentes, transfórmalos, Señor, y muéstrale el camino de regreso a casa, Señor. No es una vergüenza equivocarse, todos nos equivocamos, no somos perfectos, pero el Señor sabe de todas nuestras debilidades y de nuestra fortaleza. Por eso Él dice,
he orado para que no te falte fe. Padre Santo, tomamos esa palabra y bendecimos a todos y cada uno de los hermanos presentes, de los oyentes, de los que después van a escuchar y necesitaban recordar cuánto el Padre nos ama. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendice nuestras vidas, bendice a cada hermano, Señor. Te damos las gracias, Señor amado.